la sombreriza se volvió a prender. Resulta en esto que cuando el régimen ha hecho todo para que se olvide la muerte de Carlos Manso y han querido cambiar la conversación, pues llegó Fernández Noroña y se puso a insultar a la viuda de Carlos Manso. Y luego también insultó a Carlos Manso. ¿Por qué? ¿De qué les acusa? Los acusa a la viuda de ser ambiciosa y a los dos de ser fascistas. ¿Y por qué? Porque Carlos Manso no aceptó la colusión con los criminales. Porque Carlos Manso decía que había que aplicar el Estado de Derecho. Porque Carlos Manso rechazó los abrazos y dijo que lo que había que hacer era regresar la tranquilidad y proteger a los ciudadanos. Porque Carlos Manso no aceptó la extorsión que se hacía por parte de los criminales. Porque Carlos Manso sí los quiso combatir en lugar de entregarles el gobierno o cogobernar con ellos. ¿Por qué? ¿No? Pero el tema ahí es que quien está pensando en la sucesión es Noroña. Porque lo único que hizo la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, fue algo elemental, razonable. Dijo, a ver, mi esposo antes de morir dijo que si algo le pasaba, responsabilizaba a 3 políticos de Morena. A Raúl Morón, senador, a Leonel Godoy, diputado, y al expresidente municipal Ignacio Campos. ¿No? Entonces dice, investíguenlos. Y claro, hay una pregunta que toda fiscalía debe de hacerse. ¿A quién beneficia la muerte de Carlos Manso? ¿A quién benefició? ¿A quién le estorbaba a Carlos Manso? ¿No? Esa es una línea de investigación. Entonces, ante la petición de investigación de algo normal, de que investigaran a quienes antes de morir señaló Carlos Manso, reaccionan Noroña a su estilo cavernario y ataca, difama en el Día Internacional en el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ese día arremete, acusa de ambiciosa porque ella dice que quiere ser gobernadora. Grecia Quirós no ha dicho nada, pero seguramente Noroña ya vio encuestas. Seguramente ya vieron y están preocupados porque Michoacán prendió indignados con la muerte de Carlos Manso, porque en Michoacán están hartos de la extorsión y hartos de que quien los extorsionen estén coludidos con las autoridades que se supone tienen que combatir y tienen que perseguir a los extorsionadores. Son uno y la misma cosa, es una coalición político-criminal que gobierna ahí y la gente ya está harta y hubo unas manifestaciones, como saben, muy fuertes. Bueno, esto que hizo Noroña volvió a aprender, pero no solo fue lo que las palabras de Noroña tan soeces, tan viles, tan mezquinas, demostró lo miserable que es, porque Grecia Quirós está de luto, acaba de enterrar al amor de su vida. Y, dice Noroña que él es la víctima. No, señor. La víctima es Grecia Quirós, que perdió a un esposo. Son los hijos de Grecia Quirós que perdieron a un padre. Son el pueblo de Uruapan que perdió a un alcalde valiente que dio la vida por protegerlos, para enfrentar a los criminales. Esos son las víctimas. No Noroña que dice, ay, me atacan ¿por qué la reacción que hubo de la sociedad? Porque dijo barbaridades, porque atacó a una mujer en luto que está tratando de sobreponerse y además tiene la gran responsabilidad de suplir a su marido en la función de alcalde. Con todo eso, sinvergüenza, miserable ruin de Noroña ataca a la viuda, porque a él sí le interesa y todavía dice, pero nuestro movimiento va a conservar el Estado. Pues quizás por eso eliminaron a Carlos Manso, porque Carlos Manso era un muy viable candidato a la gobernatura, nada más que no contaban con la sombreriza. Y por cierto, déjenme decirles la siguiente anécdota, la otra. Así como querían que no se hablara de Manso y por eso pues yo creo que lo de Noroña les cayó fatal a los otros. Tan es así que lo dejaron solo, incluso su grupo parlamentario, y la imagen de Noroña en su conferencia de prensa en un salón totalmente vacío, porque llegaron los periodistas y dijeron, nosotros no le vamos a hacer eco a un miserable que lanza infundios a una mujer que acaba de enterrar al padre de sus hijos.
Y entonces le hicieron vacíos. Y sabemos lo que dijo porque estaba transmitido por el canal de Congreso. Y ahí es donde se victimizó. Hágame el favor. Pero bueno, hoy en la mañanera resulta que eran a hablar de fútbol, pero pusieron unos sombreros entre los balones. Todo el mundo decía, ¿qué pasó? Pues son los sombreros de Carlos Manzo, ¿qué pasó? Y de repente los desaparecen a los sombreros. Y entonces le preguntan a Claudia Sheinbaum, oiga, ¿qué pasó con los sombreros? ¿A poco había sombreros? Pero ahí están todas las fotografías, etcétera. Y luego supimos, como el Mundial es de México, va a ser la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Samuel García mandó los sombreros con la imagen del Cerro de la Silla. Pero como estaba todo el asunto, porque ya el sombrero es el símbolo de la lucha contra el crimen y contra los políticos que coludidos con el crimen, con el régimen coludido con el crimen, como eso ya es el símbolo, entonces los quitaron. Primer error haberlos, si es que no querían que se hablara de Manso, ponerlos. Pero es peor error haberlos quitado, porque ya sabemos a qué le temen. Y cuando a un símbolo le temen tanto, lo único que van a hacer es que se reproduzca. Porque hay un punto clave. A Carlos Manso no lo mataron, lo multiplicaron. Porque su ejemplo va a pesar. Su ejemplo sigue y se multiplica. Y un grito en la marcha era, todos somos Carlos Manso. Y esto, si lo querían matar, lo querían olvidar, esto volvió a aprender y es un ejemplo ético, moral, político, muy importante en un país sometido por el crimen coludido con las autoridades y con el gobierno.